Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast. Y en este podcast vamos a estar hablando de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas de vida fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen en este nuevo episodio de Todos en Uno, que la verdad que es bastante peculiar. Probablemente me estarán escuchando distinto porque estoy de viaje y quería usar en principio este micrófono que tengo acá que está un poco camuflado, pero al final terminé usando el micrófono de los auriculares porque no lo pude configurar y tenía muchas ganas de grabar y además que ya es relativamente tarde y en breves me voy a dormir. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Más allá de toda esta super introducción, vamos a estar hablando de finanzas personales, un tema que la realidad no he tocado mucho, la realidad no hemos hablado mucho, pero es súper importante y más con este objetivo de ser una persona todos en uno, ¿no? De poder dedicarla al estudio, al trabajo, a nuestro físico, a nuestras relaciones. De forma horizontal se encuentra nuestras finanzas personales, se encuentra el dinero, cómo invertimos ese dinero. Por un lado tenemos el tiempo, la energía, pero también complementado a todo esto tenemos el dinero. Entonces, hoy les quiero contar 5 consejos que le daría a mi yo de 20 años, hoy con 25 años, que he aprendido a lo largo de todos estos años y que la realidad es que los he aprendido por suerte gracias a la literatura, al estudiar, al invertir en formación, pero alguno que otro lo he tenido que ir reforzando con el tiempo por algún error que he cometido o por cosas que no han salido tan bien. Pero bueno, bienvenidos al episodio número 139 de Todos en Uno Podcast y comenzamos. Primero voy a tomar un traguito de esta bebida manjar. Entonces, consejo número uno, primero y fundamental, entender que el dinero es una herramienta. Hay muchas veces que tendemos a darle o a realizar un juicio de valor sobre algo en particular. Y muchas veces probablemente han escuchado hablar por ahí, el dinero es bueno, el dinero es malo. El dinero no es bueno ni malo, es una herramienta que nos permite hacer cosas, por decirlo de alguna forma. Es una herramienta más y depende cómo se use esa herramienta, es si va a ser positivo o negativo para nosotros, como cualquier otra herramienta en la vida. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo, es simplemente una herramienta que tenemos que aprender a utilizar como todas las herramientas, como un martillo, un destornillador, el dinero también lo tenemos que aprender a utilizar, aprender a invertir, aprender a ganar, aprender a gastar también. Entonces, lo primero y fundamental es entender que el dinero es una herramienta y tenemos que aprender acerca de ello. Entonces, relacionado con esto, el punto número 2 o el consejo número 2 es que inviertas en vos, inviertas en educación, inviertas en salud, inviertas en descanso. El segundo consejo más importante sobre finanzas personales es invertir en vos. En particular, invertir en educación y en particular, del particular, invertir en educación financiera. ¿Por qué? Porque está infravalorado, creo yo, la inversión en educación. Es muy cool decir invierto en bolsa, invierto en criptomonedas, invierto en ganado, qué sé yo, pero nadie dice invierto en un curso y estoy estudiando y me estoy dedicando y eso todos lo vemos como algo cool. No, pero es lo primero y fundamental, es el pilar de todo, invertir en educación, invertir en formación, tanto tiempo y energía como dinero, obviamente. Entonces, si quieren crecer o les gustaría crecer respecto a las finanzas personales, primero empiecen invirtiendo en formación. No es que voy a ganar un poco de dinero y enseguida, lo voy a invertir, voy a empezar a hacer trading. No, porque no les va a aportar en nada. Y también se necesitan montos más grandes de dinero para invertir y ganar en eso, por ponerles un ejemplo. Entonces, inviertan en formación, empiecen a desarrollar una profesión, quizás incluso un negocio, y luego se ponen a pensar en invertir en cosas más grandes. Entonces, el paso número 2 es invertir en nosotros, en formación, pero también en descanso, en salud, en buena calidad de
comida, por ejemplo, en medicina en el caso de que lo necesiten. Eso es el consejo número 2. No escatimar con la inversión en nosotros mismos. Consejo número 3 que le daría a mi yo de 20 años. Es clave tener claro nuestros ingresos y nuestros egresos. Yo lo que hago todo el tiempo, todos los días, mejor dicho para ser específico, es registrar mis gastos y mis ingresos. ¿Esto que me permite? Me permite hacer después un análisis objetivo de cómo estoy respecto a esta herramienta que estoy utilizando, que es el dinero. Si yo digo, no, estoy bien o estoy mal, y no analizo mucho más, es un análisis subjetivo de cómo me siento en el momento, etcétera, es muy personal. Pero en cambio, si miro números, si miro patrones, empiezo a ver, no, mira, cuando estoy medio deprimido, cuando estoy medio cansado o estresado, me pido comida afuera y eso genera un gasto muy grande en mis finanzas, entonces voy a empezar a ser más consciente de esto, voy a ir al supermercado y hacer compras más grandes, planificar mis comidas, por ponerles un ejemplo, o todos los días me estoy comprando un postre y esto en un trimestre o en un año es un gasto enorme, voy a empezar a recortarlo y además que tampoco lo disfruto tanto. Por ponerles otros ejemplos, entonces registrar nuestros egresos e ingresos es fundamental para poder empezar a tener un análisis más objetivo de lo que estamos haciendo o de cómo estamos utilizando esta herramienta y por otro lado nos permite ir mejorando constantemente y además ir viendo la evolución, que es muy divertido. Consejo número 4. La inversión en bolsa o cosas cool, inversión en criptomonedas, etcétera, está sobrevalorada, sí es súper útil y sí es fundamental aprender a realizarlo y aprender a invertir en eso, pero mucho más importante y que no lo tenemos tan en cuenta en el día a día es la inversión en cosas que mejoren mi día a día, que optimicen mi día a día, que hagan más eficiente mi día a día, por ejemplo, infraestructura, hardware, tecnología, eh, etcétera. Por ponerles un ejemplo, si yo tengo que cambiar mi computadora porque está muy lenta, ¿no? Y con una nueva computadora, imagínense que como la velocidad, estos son suposiciones, ¿no? Para que se entienda el concepto o el consejo. Si con esta nueva computadora que voy a invertir me ahorro 1 hora cada día y la laptop, la nueva computadora, me cuesta $1000 y mi hora vale $10, entonces en 3 meses o en 100 días ya recupero la inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un día me ahorraría 1 hora, que serían $10 de lo que vale mi hora laboral, por decirlo de alguna forma. Entonces en 100 días me estaría ahorrando $1000, que sería la inversión. Luego de 3 meses de estar utilizando esta nueva computadora, ya serían todo ganancias. Entonces, pensar de esta forma las inversiones en cosas más como cercanas o pequeñas, pero que optimizan pequeñas partes de nuestro día. Por ponerles otro ejemplo, un secarropas. Por ponerles otro ejemplo, un lavavajillas, una aspiradora robot. Pequeñas optimizaciones o pequeñas cosas que nos hagan más eficiente nuestro día a día tienen mucha rentabilidad o retorno de la inversión, mejor dicho, que quizás en bolsa no lo podríamos lograr o con las criptomonedas es como que tiene que salir algo super wow o con cualquier otra inversión y estas pequeñas cosas de empezar a optimizar nuestro día a día es una gran inversión. Entonces tener en cuenta esto antes de empezar a pensar en voy a invertir en la bolsa estadounidense, en la bolsa europea, en la bolsa de China, pensar en cómo hacer más eficiente mi día a día. Y por último, pero no menos importante, es clave tener un fondo de emergencia. Que esto, si buscan cualquier literatura de finanzas personales, es uno de los primeros consejos y lo he experimentado. A veces bueno, a veces malo, porque a veces no tenía el fondo de emergencia que me hubiera gustado tener, entonces tuve que salir corriendo, tuve que sacar ahorros de otros lugares, pero uno de los consejos que se habla en todos lados es esto del fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Es tener un dinero ahorrado con el objetivo de, en caso que surja algo, poder agarrar ese dinero y tener un respaldo. No sé, se me rompió el auto y lo necesito urgente y no tengo ahora el dinero, bueno, voy a los ahorros del fondo de emergencia
y lo utilizo para arreglar el auto. Por ponerles otro ejemplo, tengo que comprar un medicamento súper caro y no tengo el dinero ahora, voy a mi fondo de emergencia, agarro y compro el medicamento porque es algo urgente. Son para imprevistos y cosas relativamente urgentes que no tenemos el efectivo o que no tenemos el dinero disponible actualmente, pero sí tenemos ese ahorro disponible con este objetivo de fondo de emergencia. Esto es fundamental porque te da una tranquilidad en el día a día que no les puedo explicar. Hay gente que dice que sean 3 meses de tus gastos fijos, hay gente que dice 6 meses de tus gastos fijos. No es necesario llegar a algún objetivo particular, con lo que se empiecen a sentir cómodos o cómodas, está perfecto. Puede ser el electrodoméstico más caro de su casa, es algo que también he escuchado y está bueno. Entonces, cada uno va construyendo, obviamente, pero ya tener 1.000 pesos o 10 dólares o 30 dólares o 50 dólares o 100 dólares de emergencia, ya empezamos a generar este hábito y esta conciencia de la importancia de aprender a utilizar el dinero como herramienta, ¿no? Y bueno, después de que empezamos a dominar un poco esto, entender que el dinero es una herramienta, entender que primero y principal y fundamental es la inversión en cada uno de nosotros, en nosotros mismos, es clave registrar nuestros egresos y egresos, que es también muy útil pensar en la optimización o en la eficiencia en el día a día o en cosas más cercanas a nuestro día a día. Y por último, que es importante tener un fondo de emergencia. Después de que empezamos a tener estas bases bien claras, bien aceitadas y bien asentadas, ahí sí podemos empezar a hablar de inversión, de diversificación, de negocios, entre otras tantas cosas que tienen las finanzas personales, la economía, etcétera. Pero lo importante, y que muchas veces queremos saltarnos pasos, es entender estas bases, es entender estas claves o estas pequeñas como píldoras que nos van a ayudar a utilizar de forma más rica en algún sentido para nosotros mismos esta herramienta que es el dinero y que usamos todos los días y que es fundamental que cada uno de nosotros aprenda a utilizar. Entonces, no mucho más de mi parte, disculpen por este fondo que no está tan lindo, pero bueno, tenía muchas ganas de grabar y aproveché ahora este ratito para grabar. De mi parte, no mucho más, me encantaría escuchar sus comentarios, qué problemas están teniendo con sus finanzas personales, qué les gustaría más conocer o saber. Y les mando un abrazo grande de mi parte. Chau, chau.